¿Tu nombre? Le habla Rayleigh Pimentel. Rayleigh Pimentel, doctor. Quería hacer una consulta. Sí. Hay dentro del algoritmo del tratamiento de las gastritis contra la Helicobacter pylori, generalmente se da amoxicilina, ¿no? Pero un doctor me comentó que estaba haciendo un tratamiento, pero con tetraciclinas, inhibidores de bomba de protones, al tercer día, donde los inhibidores de bomba de protones tenían mejor eficacia y ahí daba las tetraciclinas. ¿Hay un efecto diferente? ¿Es favorable, menos favorable el tratamiento con las tetraciclinas? Bueno, no es el tema, ¿no? Sí, No lo es el tema. menciono porque como usted había hablado del tratamiento en marcos generales a distintas bacterias y había hablado también de distintos campos farmacológicos, ¿no? De los antibióticos. Entonces, eso me llevó la No, pregunta. también la pregunta. Pero no voy a no voy a ahondar mucho porque no corresponde, pero el helicobacter es una bacteria. Y las bacterias se tratan con antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, el helicobacter es sensible a diferentes antibióticos, pero el helicobacter también ya está haciendo resistencia a antibióticos, ¿no? El helicobacter se trata con tetraciclinas, el helicobacter se trata con amoxicilina, el helicobacter se trata con metronidazol, el helicobacter se trata con claritromicina y otras drogas. Y cada uno utiliza un esquema. Cada esquema tiene un porcentaje de efectividad. Pero todo eso va a depender principalmente de dos factores. Uno, cómo está la sensibilidad antibiótica del Helicobacter en esa comunidad. Y la otra, la calidad del producto. Porque sale cada producto para el Helicobacter, vaca chancho, y no asegura que alcance las concentraciones adecuadas. Ahora, lo que no entendí de su pregunta es, me preguntó sobre tetraciclina, ¿qué cosa, perdón? La pregunta era en verdad bastante amplia, porque el doctor que me comentaba que los inhibidores de bomba de protones lo utilizaba, recién daba el tratamiento antibiótico cuando los inhibidores de protones ya habían tenido su máximo pico, es decir, al tercer día. Ahí daba las tetraciclinas, que él no daba amoxicilina, que no daba claritromicina, Bueno, ¿no? Que es lo depende del usual, esquema, ¿no? depende del esquema, depende del esquema. Eso depende del esquema, ¿ya? ¿Ya? Sí, Eso ya doctor, depende de gracias. cada uno del esquema, ¿ok? Y la estrategia, eso no... ¿Para qué sirven los Wolver protones? Para bajar el pH, ¿no? O para subirlo. Sí, justamente eso es lo interesante. Pero cuando sube lo baja. Claro, el inhibidor de bomba de protones lo que hace es disminuir el pH para, y, y al disminuir el pH, pues la Pues, ¿cómo va bacteria, a disminuir el pH? ¿Cómo? no, perdón, claro, lo vuelve básico, ¿no? Ya Entonces, obviamente, disminuye su capacidad de acidez. puede bloquear actividad de antibióticos, ¿no es cierto? O sea, lo que estamos Sí, viendo simplemente es una estrategia. Dependiendo si yo voy a un antibiótico de características básicas o de características ácidas. Nada más. ¿De acuerdo? Es eso. Es una parte de una estrategia. Es como cuando yo le estaba diciendo cetacida bivactam. El bivactam para metalobactamasa es cetacida bivactam más astronam. Le doy el avibactam, le doy para qué, para bloquear las metaloctamasa de efecto extendido que acompañan la metalobactamasa. Entonces el astronam, al bloquear estas metaloctamasas, metalobactamasas se quedan solas y el astronam funciona. ¿De acuerdo? Entonces, esos son simplemente estrategias de combinación de medicamentos, de sinergismos, de antagonismos, etcétera,
para poder actuar. ¿Ok? Dejémoslo. Otra pregunta, lo que esté con respecto al tema que hemos desarrollado. Doctor, buenas tardes. Disculpe, en la clase se había mencionado sobre la vancomicina como tratamiento para Streptococcus aureus, pero también mencionó dos, que era la daptomicina y el ceftarolina. Estas tienen, y dijo que no se menciona, que no está aquí en Perú, pero ¿hay una gran diferencia entre estos fármacos o tienen el mismo efecto? ¿O hay algún beneficio para los que las que no hay aquí en Perú, pues, no? Por ejemplo, si yo tengo una bacteria por Staphylococcus aureus meticino resistente, ¿le puedo dar vancomicina? ¿Le puedo dar daptomicina? Sí, cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Cuando son bacteremias puras. Si yo tengo una bacteremia secundaria a una neumonía asociada a ventilación mecánica por Staphylococcus aureus, por ejemplo, yo puedo darle, y daptomicina no llega a pulmón, llega, pero es inactivado por el surfactante. O sea, vamos a buscar. Yo no le daría nunca daptomicina ahí porque se va a inactivar por el surfactante pulmonar. Entonces, pierde ahí. Vancomicina no llega muy bien a pulmones. Pero en Perú intentamos darle porque no tenemos otra. Pero ¿y qué cosas podríamos darle? Sí tenemos. Linezolid. O sea, si yo tengo una bacteremia secundaria a un foco de partes blandas, yo puedo darle linezolid, porque llega muy bien a tejidos, controla el foco de tejidos, y a controlar el foco de tejidos, va a controlar la bacteremia, porque la bacteremia se origina del foco pulmonar. Pero nunca le daría un linezolid a una bacteremia primaria, ¿no es cierto? A una bacteria primaria que no viene de tejidos. Las bacterias primarias generalmente son ¿de dónde viene? O vienen de translocación bacteriana intestinal, o vienen de catéteres, ¿no es cierto? Viene de catéteres. ¿De acuerdo? De catéteres, líneas, retiro catéter. Y cestarolina solamente para partes blandas, para pulmones y para piel. Punto. Para sangre todavía, para bacterias todavía no está. ¿De acuerdo? ¿Qué nos faltaría? Hemos hablado de banco, dapto, lina y cestarolina. ¿Está correcto? ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. ¿Qué tengo en el Perú ahorita? Para bacterias, vancomicina. Bacterias puras. Para bacterias secundarias a infección de partes blandas, linezolid. ¿De acuerdo? Para infección de partes blandas, nada más, celulitis complicadas, etcétera, por estafilococo, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, diga, siempre su apellido, por favor. doctor, buenas tardes. Sea Salazar. Dígame. Doctor, una consulta. Usted mencionó de las enterobacterias, la E. coli, yo estaba leyendo también que pues tienden a hacer pues unas BLE, ¿no? A desarrollar BLE. Para ellos el tratamiento viene a ser carbapenems o la ceftazidime, No. Para las cefosictina. Y No. entonces, Eso se usa para laboratorio nada más, doctor. Métaselo en la cabeza. Las BLE solamente pues a son ver. carbapenémicos mayores. Los carbapenémicos, pero carbapenémicos. Ahora, vamos a poner, los carbapenémicos se dividen en mayores y menores. Los mayores son el meropenem y el imipenem. Y el menor se llama ertapenem. ¿De acuerdo? Y acá tienen que chequearse si el paciente está séptico, si el paciente tiene sepsis, si el bicho está en sangre, si hay descompensación hemodinámica, o si tiene infección en la vía urinaria, o en partes blandas, por ejemplo. Y fíjese que fueron una Escherichia, una bacteremia por Escherichia coli. ¿De acuerdo? Que tenga sepsis. ¿Correcto? Con la definición actual de sepsis ya hay cambios de volumen y distribución de agua importantes, por lo tanto el ertapenem no debe usarse.
Entonces, diablo, si uno tengo que ser carbapenémico mayor, pero el carbapenémico mayor tiene actividad antipseudomonal, además. Entonces, ¿para qué le voy a dar una de tan amplio espectro si podría darle ertapenem? El problema es que el ertapenem en condiciones de disfunción orgánica, de sepsis, no se concentra bien. Entonces, hay una estrategia que se llama de descalamiento. Es decir, yo tengo una Escherichia coli en sangre, una Escherichia coli con inestabilidad, una bacteria con inestabilidad. Yo uso unos 3 días o 5 días. Perdón un ratito. ¿Eh? Ok. Entonces, vuelvo a repetir. Tengo beta-lactamasa de espectro extendido. La droga de elección es la familia de los carbapenémicos. Los carbapenémicos se dividen en mayores y menores. El mayor, meropenem y penem, y el menor, ertapenem. ¿Por qué se llama mayor? Porque tiene actividad contra pseudomonas originosas. Ertapenem no le pega a la pseudomonas originosas. Ambos grupos, mayores y menores, son endovenosos, son parenterales. ¿De acuerdo? Pero el ertapenem puede ser dado también intramuscular. ¿De acuerdo? Ambos grupos, mayor y menor, son activos contra infecciones con beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Verdad? Son activos ambos. Pero, cuando hay problema de inestabilidad hemodinámica, ¿no es cierto? Cuando hay volumen de distribución, paciente está séptico, tiene sepsis, tiene choque séptico, tiene infección en sangre, yo tengo Escherichia coli, no puedo usar ertapenem. Yo podría usar ertapenem en un paciente que está en vía urinaria, que está en partes blandas y que está hemodinámicamente estable, o sea que tiene una infección localizada. Entonces, en esos pacientes que tienen inestabilidad, que tienen bacteremias, que están delicados, sépticos, yo tengo que usar un carbapenémico mayor. Y el problema es, si uso carbapenémico mayor, estoy dando uno de amplio espectro y puedo inducir resistencia a pseudomonas aeruginosa que no me están molestando, lamentablemente sí. Entonces, hay la estrategia de descalación. Entonces, lo que damos son 3 días, máximo 5 días, hasta tener hemocultivos y ver positivos, confirmar mi BLE. Si es BLE, mantengo, y si no es BLE, retiro el carbapenémico, ¿no? Si no es BLE, ¿sí? Pero si es BLE, trato de compensarlo hemodinámicamente. Y una vez que está de 3 a 5 días compensado hemodinámicamente, hago el switch hacia ertapenem. Entonces, esa presión que estaba ejerciendo contra pseudomonas aeruginosa disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, son estrategias. Así como vamos a hablar de una estrategia para el tratamiento del Helicobacter pylori, igual. Son estrategias para ahorrar carbapenémicos y disminuir la presión que puede inducir resistencia. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. ¿Ok? ¿Tu pregunta cuál era? Perdón, ¿me puedes repetir?
Sí, Creo doctor, que justamente era esa. Iba a decirle que, bueno, he leído que se utiliza el carbapenem, pero estas bacterias que son BLE, ¿cómo utilizarlas? Y ya me lo ok, respondió, ok. doc. Ya, perfecto. Muy bien. Siga. ¿Otra pregunta o continuamos? Perdón. Ok. Vamos a hablar ahora. Ya, vamos al manejo antimicrobiano actual en un paciente crítico con sepsis. ¿Cómo escogemos el antibiótico? ¿De acuerdo? O sea, ¿cuáles son los criterios que yo tengo que agarrarme, que yo tengo que saber y que yo tengo que utilizar para dar tratamiento al paciente crítico con sepsis? Fíjense que los antimicrobianos, en especial los antibióticos, son masivamente utilizados en las UCIs alrededor del mundo, ¿no? Hasta el 70% de los pacientes en UCIs reciben terapia antimicrobiana empírica o definitiva por día. El volumen promedio de consumo de antibióticos en esta población ha sido estimado recientemente 1.563 dosis diarias definidas por 1.000 pacientes días. Casi 3 veces más alto que los pacientes de UCI. Es decir, los pacientes de UCI utilizan 3 veces más, o en la UCI se utiliza 3 veces más antibiótico que en un servicio general, fuera de UCI. Y las cefalosporinas de tercera generación son las más utilizadas. Y les menciono algo, las cefalosporinas de tercera generación, sobre todo parenterales, son grandes inductores de beta-lactamasa a efecto extendido. Ese es el gran. Entonces, ceftriaxona, muy utilizada, gran inductor para que las cepas desarrollen, las cepas bacterianas desarrollen beta-lactamasa a efecto extendido. También carbapenémicos, carbapenemasas, glicopéptidos y polimixinas, ¿no? Entonces, al usar estos tipos de antibióticos, uno se da idea probablemente qué bichos más resistentes deben ser, ¿no? La resultante de la presión selectiva junto con el control incompleto de la colonización cruzada con bacterias multidrogresistentes convierte a las unidades de cuidados intensivos en determinantes importantes de la diseminación de estos microorganismos en el hospital. Entonces, fíjense una cosa. ¿Qué cosa significa presión selectiva? La presión selectiva significa que mato los cepas susceptibles y me quedo con los resistentes. Y tengo un control incompleto de la colonización cruzada, es decir, la transmisión. Ese paciente tiene cepas resistentes, no me lavo las manos, lo toco y llevo a otro paciente. Eso es lo que se llama la transmisión cruzada. Entonces, las estrategias de tratamiento de las infecciones tienen que tener un uso adecuado de antibióticos, lo que se llama PROA, Programa de Optimización de Uso de Antimicrobianos, y además tiene que haber un programa de control de infecciones. Lo que ustedes van a aprender que son las medidas de prevención y control que se llaman precauciones estándar. Entonces, dar tratamiento, pero también manipular adecuadamente los pacientes para no estar llevando transmisión cruzada de gérmenes resistentes de un lado para otro. Mientras la adecuación y la implementación de la cobertura empírica son esenciales para curar a los pacientes con sepsis de la comunidad nosocomial, la terapia antimicrobiana no siempre es dirigida, considerándose que 1 de cada 2 casos la prescripción ocurre en pacientes sin infecciones confirmadas. Muchas veces tenemos que empezar antibióticos mayormente en forma empírica, salvo que y luego de documentarlo, lo que hacemos es ajustar su uso, ¿no? Adaptarlo, corregirlo, etc. Pero fíjense que 1 de cada 2 pacientes no tiene infección confirmada. Es terrible, 50% de los pacientes no tienen infecciones confirmadas.
Puede ser que no es, y que no sea infección, lo estamos sobretratando, o es infección, pero no lo hemos podido confirmar. Pero ¿qué cosa hacemos? Evolución clínica, veamos, ¿no? ¿Cómo va? También podría ser alguna causa no infecciosa que evolucionó y mejoró. Sí, pues, siempre nos vamos a quedar con la duda ahí, ¿no? ¿Y eso qué cosa hace? Porque usemos antibióticos constantemente. Entonces hay el concepto de escalación que acabo de mencionarles es insuficientemente considerado. Entonces, deciden dar antibióticos, no cumplen los días, en los periodos, y se van 20 días, 30 días, Dios mío, lo van a matar por el paciente. Van a inducir resistencia. Entonces, para decidir qué dar, ¿no es cierto? ¿Qué dar? ¿Cómo actuar frente a un cuadro de sepsis? Vamos a desarrollar estos 4 criterios. Pero yo le quiero decir una cosa. Cuando nosotros tenemos sepsis o choque séptico, hay 5 criterios que manda la norma, que se llama la hora, y tenemos que aplicarlo dentro de la primera hora, se llama la hora de oro. Entonces, ¿qué cosa hacemos en paciente con sepsis y choque séptico? Les pedimos lactato para ver el grado de hipoperfusión, ¿no? Lactato séptico, de hipoperfusión tisular. Si yo tengo obviamente más de 2 milimoles, obviamente estoy en sepsis, ¿no? Obviamente estoy en sepsis. Pero si yo tengo más de 4, es muy probable que estoy en choque séptico. O sea, que estoy en una hipoperfusión y hipotensión, pero extrema, ¿correcto? Entonces le pido lactato. Luego, ¿qué más? El lactato también cuando se acumula puede ser por daño hepático, o sea, hay que pensar que sea parte de una disfunción hepática. Entonces, en sepsis, choque séptico, ¿qué le pido? Lactato. En segundo lugar, ¿qué hago? Le tomo 2 sets de hemocultivos. O sea, 4 frascos, sí, 4 frascos en cada vena. Y entonces, de cada vena yo tomo 20 centímetros, 20 mililitros, y lo divido en 2 frascos de 10-10. Un frasco para aerobios y un frasco para anaerobios. Entonces son 2 sets. Cada set tiene un frasco para aerobio y un frasco para anaerobio. ¿De acuerdo? Tercero, en la primera hora de sepsis y choque séptico empiezo antibiótico. Empiezo antibiótico, antifúngico, en fin, lo que corresponde. En cuarto lugar, si yo tengo un paciente séptico o un paciente con choque séptico, lo tengo con hipotensión. Entonces yo tengo que mejorar mi volumen intravascular adecuado y aumentar la presión. ¿Cuánto es la presión media? Mayor de 65 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué cosa hago? Expansores, coloides, nosotros tenemos el cloruro de sodio. Entonces, empezamos 30 mililitros por kilo de cloruro de sodio y le damos un bolo. Si después del bolo no sube la presión, no se normaliza, diablos, necesita vasopresores. Estamos frente a un cuadro de instalación de choque. Entonces, ¿qué usamos? Primero usamos noradrenalina. Si no mejora, sumamos vasopresina. Si no mejora, adrenalina. No usar dopamina, arritmogénico. De todos es el más arritmogénico. Y si tengo falla de bomba, dobutamina, ¿no? Entonces, fíjense que dentro de esos puntos para el manejo de sepsis o de choque séptico, tengo uno que es el uso racional de antibióticos, o sea, cómo usar mis antibióticos, ¿no? Dentro del riesgo. Entonces, miren cómo vamos a escoger nuestro antimicrobiano. Voy a considerar huésped, agente, ambiente y fármaco. ¿De acuerdo? Huésped, agente, ambiente y fármaco. Entonces, ¿qué hay del huésped? Nuestro sistema inmune tiene 3 grandes actividades. Tiene la actividad antiinfecciosa, tiene la actividad antitumoral y tiene la actividad de tolerancia a lo propio. ¿No es cierto? Entonces, la actividad antiinfecciosa nos defiende de las infecciones, la actividad antitumoral del cáncer y la actividad de tolerancia a lo propio de enfermedades autoinmunes y alérgicas. No es perfecto nuestro sistema inmune, pero en gran porcentaje nos defiende a que desarrollemos este tipo de problemas. ¿No es cierto? Cuando este tipo de actividades falla, tenemos 2 tipos de huésped. El huésped inmunocompetente e inmunocomprometido.
¿no es cierto? Entonces, vamos a ver de actividades antiinfecciosas. Nuestro sistema inmune es uno solo, y es comandado por la inmunidad celular, por el linfocito T4. Pero aquí lo vamos a dividir en tres componentes. El componente fagocitario, el componente humoral y el componente celular. Cada uno de ellos está representado por células, ¿no? Neutrófilos, linfocitos B, linfocitos T. En el caso del componente fagocitario se encarga de controlar bacterias extracelulares no capsuladas y hongos, levaduriformes y filamentosos. La inmunidad humoral a través de los linfocitos B que se transforman en células plasmáticas que producen inmunoglobulinas controlan, nos defiende contra microorganismos capsulados, ¿no? Y la inmunidad celular está dado por linfocitos T, linfocitos T4, que se combate general de defensa y nos defiende contra microorganismos extracelulares, contra elementos y contra estos parásitos. Les recomiendo que entren a este artículo que escribí en el 2003 en la revista médica Herediana, es gratuita, ¿sí? Es gratuita y la revisen. ¿De acuerdo? Revísenla, estudienla, les va a servir de mucho y la otra cosa también para resolver problemas del examen. Entonces, siempre cuando uno enfrenta un paciente, mi primera pregunta es, ¿qué tipo de paciente estoy enfrentando? O sea, un paciente que tenga fiebre, un paciente que tenga diarrea, un paciente que tenga foco pulmonar, una neumonía. Siempre preguntar, ¿en quién está ocurriendo esto? ¿Qué tipo de pacientes? ¿Es un paciente que tiene falla fagocitaria? ¿Es un paciente que tiene falla humoral? ¿Es un paciente que tiene falla celular? ¿O combinados? Y entonces, de acuerdo como ustedes definan, obviamente van a decir, caracho, este paciente está predispuesto al desarrollo de bacterias extracelulares no capsuladas o de hongo. Entonces, eso les permitirá tomar las decisiones dentro de una forma racional, ¿no? Pensada. Y obviamente tomarle las pruebas diagnósticas, empezar una terapia empírica, etcétera, ¿no? Eso desde el punto de vista de factores inmunes. Pero recuerden que también existen lo que se llaman factores extrainmunes, fuera, no dependientes del sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, los datos epidemiológicos. Vive en la selva, vive en el norte de Perú, acaba de regresar de China, acaba de regresar de África, come en la calle, relaciones sexuales múltiples parejas sin protección, alcoholismo, tabaco, diabetes, etcétera. Tiene catéter venoso central, nutrición parenteral, posoperado, etcétera. Entonces ustedes, cada uno de esos procedimientos se relaciona con determinados tipos de agentes infecciosos. Entonces ustedes tienen que hacer el análisis de todo esto y tomar una decisión, ok, este paciente lo más probable es que tiene esto, y está predispuesto tal. Entonces yo decido qué dar, ¿no? También ustedes tienen que ver si la infección es localizada o generalizada. Cuando la infección es generalizada, es lo que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? ¿Cómo se caracteriza eso? El leucocito mayor 10.000, menor de 4.000 o más del 10% de abastonados, ese es su criterio. El segundo criterio sería frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto. El tercer criterio sería frecuencia respiratoria mayor de 20, una presión CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Y tercero, una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados o menor de 36. Si yo tengo dos o más criterios, tengo un paciente que tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿De acuerdo? No me dice la etiología, me dice algo está pasando. Atento, algo está pasando. ¿No es cierto? Es lo que te dice, algo te está dando una alerta, algo está pasando. ¿Correcto? Entonces ahí que tiene que tomar la decisión con otros parámetros, ampliar la historia clínica, examinar al paciente, ver la posibilidad de que esto sea una infección o no. Miren al huésped, siempre miren al huésped. ¿Correcto? Entonces, si estamos en sepsis o choque séptico, ¿no? Siempre la sepsis puede ser con foco o sin foco. Con foco o sin foco. Cuando sea sepsis sin foco, siempre piensen en el tracto aéreo digestivo. Un paciente séptico, un paciente con choque séptico, su fuente de infección va a ser principalmente el tracto gastrointestinal por un fenómeno que se llama translocación bacteriana.
el intestino se inflama y obviamente las bacterias que viven ahí atraviesan la mucosa, llegan a los linfáticos, llegan al torrente venoso, corazón derecho, pulmones, corazón izquierdo y la vía sistémica, ¿no? ¿Ok? Entonces, siempre que eso lo vamos a ampliar más en infecciosos, ¿de acuerdo? Y con foco, fíjense cuáles son los focos más frecuentes de sepsis. Tenemos pulmonar, urinario, cutáneo y abdomen pélvico, entre otros. Están pulmones, tracto urinario, abdomen pélvico, cutáneo. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo una infección sistémica, yo tengo síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si tengo 2 o más, mi primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿en quién ocurre esta infección? En un paciente inmunocompetente y inmunocomprometido. Si es inmunocomprometido tiene falla fagocitaria, humoral celular, combinada. Y la segunda pregunta que yo debo hacerme, ¿este compromiso sistémico será de origen infeccioso? Si es de origen infeccioso, sepsis. Si es de origen no infeccioso, puede ser neoplasia, no neoplasia, puede ser inmunológico, no inmunológico, etc. Entonces, una forma sencilla de definir sepsis sería un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado o altamente sospechado. ¿De acuerdo? Y ahora se sabe que hay disfunción orgánica de base. Hay disfunción orgánica de base. Y que obviamente atenta contra la vida del paciente. ¿Ok? Ya hemos dicho el huésped, vamos a ver el agente, las bacterias, ¿cierto? Coco, bacilo, gran positivo, gran negativo, aerobios, anaerobios. Y de los cocos gran positivos ya hemos hablado, del coco neumonía, epiógenes, sensibles resistentes, estafilococos, acilos sensibles, comunitario, coagulasa negativo. Y el enterococo, fecalis y faecium. El faecium es el más resistente a vancomicina, casi 75% así, ¿de acuerdo? Y en los bacilos gram negativos aerobios tenemos las enterobacterias fermentadoras, ahora se llaman enterobacteriales, tenemos la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter, y las no enterobacterias que ahora se conocen más como no fermentadores, la Pseudomonas aeruginosa, la Acinetobacter baumannii, la Streptococcus maltodextris. Y los anaerobios que hemos dicho que puede ser por encima y por debajo del diafragma, como Prevotella melaninogénicos, como Bacteria fragilis, ¿de acuerdo? Y que pueden ser esporulados como el Clostridio, como no esporulados. De los hongos ya hemos dicho, levaduriformes, filamentosos, dimórficos y los oportunistas que se quiero ver. ¿No es cierto? De los virus ya hemos dicho ADN, ARN, ¿correcto? Y de los parásitos hemos dicho endoparásitos y ectoparásitos. Entonces, eso es bien importante conocer. La otra es si son susceptibles o son resistentes. Si son resistentes, ¿qué mecanismo de resistencia tienen? ¿No es cierto? Hay resistencia, entonces en diferentes países se está identificada y sabemos que hay que conocer la resistencia cómo está. Algunos acrósticos para recordar las principales bacterias que producen las infecciones. Escape, que es el Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, el Clostridium difficile, el Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias o enterobacterales que están la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter, el Proteus, etc., ¿no? Y estas pueden ser sensibles, resistentes a antibióticos, tener mecanismos de resistencia diversos, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, la mecanismo de resistencia de las bacterias. Perdón, creo que no esto fue con el grupo, en la mañana también he hecho esto. Pues. Hay diferentes tipos de mecanismos de resistencia de las bacterias por gram positivos, por gram negativos, pero vamos a hablar principalmente de los mecanismos enzimáticos en los bacilos gram negativos. Ya nos hemos adelantado, la beta-lactamasa de espectro extendido, el AMC, la droga de elección, básicamente son los carbapenémicos, mayores y menores. Ya sabemos cuando hay inestabilidad hemodinámica, usamos el mayor y luego, una vez estabilizado, hacemos el switch hacia el menor, igual que el AMC, ¿no es cierto? Pero cuando son
no es en sangre, está estable, está en la orina, tejidos, podemos usar carbapenemas. Y para las carbapenemasas va a depender del tipo de carbapenemasas. Por ejemplo, si es una KPC, cetazidorioctán, si es un metalobetarotomasa, tuviéramos, sería el astronaviooctán, pero como no tenemos eso, usamos cetazidorioctán más astronam, por ejemplo. Entonces hay diferentes estrategias. Y si no tiene plata, colistina, que no sabemos si funciona o no, pero la gente hace la droga de los pobres. Otro acróstico, por ejemplo, es AMSES, ¿no? O sea, las cefalosporinasas. Tenemos aeromonas, morganela, protus, providencia, pantoea, citrobacter, enterobacter, cerrate. Entonces, es muy importante que nosotros guardemos las diferentes bacterias para cuando enfrentemos a un paciente y nos informe que ha tenido anteriormente esto, entonces uno sabe por lo menos podría iniciar con antibióticos contra ese mecanismo de reacción de esa bacteria. Miren cómo están las enterobacterias en Latinoamérica, tremendas. Klebsiella pneumoniae, multilor, Klebsiella. Estamos igual que en Medio Oriente, o peor que en Medio Oriente. Miren cómo está la prevalencia de Blaise en los diferentes países. Miren Perú, E. coli hasta 46%, casi 50% de Klebsiella pneumoniae, más de 50%. Es una vergüenza. Miren las enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Acá está la KPC, acá está la metalobetalartamasa, en países de Latinoamérica. Pero miren Perú, E. coli muy poco, pero el Klebsiella pneumoniae, 1 de cada 3. Es tremendo, ¿no? 1 de cada 3. Y miren la pseudomonas multidroga resistente. Latinoamérica, campeón. La pseudomonas multidroga resistente, Perú, ¿dónde está Perú? 40%. 40%. Ese es el promedio del continente. ¿Qué antibiótico podría utilizarse muy frecuentemente? Si no es carbapenemasa, si no es producto de carbapenemasa, una de las drogas, la cefalosporina de tercera generación que más actividad tiene contra pseudomonas aeruginosa se llama ceftolozano y está combinado con el tazobactam. Entonces, generalmente cuando son pseudomonas aeruginosas multidroga resistentes, ese es el antibiótico, es uno de los antibióticos preferidos. Pero hay que mirar que no tenga producción de carbapenemasa porque si no es inactivado, ¿no? ¿Correcto? La Cibantobacter bamani, mire, en Latinoamérica o con el Medio Oriente, ese es el problema. ¿No es cierto? Estamos como en Medio Oriente. Ok. Ambiente, ¿qué hay del ambiente? Del ambiente estamos hablando, hemos hablado del huésped, de la gente, y ahora vamos a hablar del ambiente. ¿Dónde vive? ¿Dónde viene? Del norte, el centro, el sur, de costa, sierra y selva, de Norteamérica, de Chile, viene de Brasil, viene de África, ¿no es cierto? ¿Qué factores? Comportamiento de riesgo, prostitución, come en la calle, tiene catéter central, lo acaban de operar, o sea, el dato epidemiológico es fundamental, es una buena anamnesis, por favor, es muy importante. Y los procedimientos, sometido a cirugía, nutrición parenteral, a radioterapia, quimioterapia, etcétera, etcétera. Hospitalizado, ¿no es cierto? ¿Correcto? Factores de riesgo para bacterias multidrogas resistentes, comorbilidades avanzadas, tipo de infección, estadios hospitalarios prolongadas, uso de procedimientos invasivos, exposición antibiótica previa, colonización con cepas multidrogas resistentes, epidemiología local. Y por último, fármacos, ¿no? Fármacos. Y acá es lo que vamos a ver, la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética y la farmacodinamia. ¿De acuerdo? La farmacocinética, ¿qué significa? Lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Y qué cosa hace el cuerpo al fármaco? Cuando se administra un fármaco, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta. Entonces, cuando yo administro un antibiótico, el cuerpo ya comienza a actuar sobre ello. Entonces,
luego de cumplirse esos 4 procesos, va a llegar al órgano blanco. Va a llegar al órgano blanco. Por eso es lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Y qué cosa es la farmacodinamia? La farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al bicho que está en el órgano blanco, pero también lo que el fármaco le hace al tejido, al órgano donde está el bicho, o sea, la toxicidad. La toxicidad. Entonces yo tengo que medir, y tengo que adelantarme. ¿Qué le va a, cuando yo administro un medicamento, todos los procesos que va a pasar para llegar al órgano blanco? Y después yo tengo que también manejar que la concentración que llegue al órgano blanco actúe sobre el bicho. ¿No es cierto? Eso es fundamental. Entonces, es todo un planeamiento. Todo un planeamiento. Y juntamos PK, PD, y ese es el famoso índice PK-PD, ¿no es cierto? Y ya vamos a comentar más adelante. Ya hablamos sobre la importancia de las drogas hidrosolubles y liposolubles, en el sentido de que yo tengo que saber qué tipo de infección es, si es bacteremia, si es una neumonía con bacteremia, una infección en tracto urinario baja, una pielonefritis, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde llega bien el antibiótico? Si yo voy a usar un solo antibiótico, si voy a usar en combinación, si voy a usar antibiótico más antifúngico, si voy a usar antiviral, etc. Entonces, todo eso me va a permitir lograr alcanzar lo que se llama la terapia adecuada. ¿No es cierto? La terapia adecuada, manejar 3 tipos de conceptos. La terapia adecuada, la terapia inadecuada y la terapia óptima. La terapia adecuada, ¿qué significa? La terapia adecuada significa tener la indicación, usar el antibiótico de forma adecuada, o sea, tener la indicación adecuada, el antibiótico adecuado, la dosis adecuada, el intervalo de administración adecuada, la vía de administración adecuada y la duración adecuada. Si yo no cumplo todos esos parámetros, tengo una terapia inadecuada. ¿De acuerdo? Es muy estricto esto. ¿Y qué cosa es terapia óptima? Ok, yo tengo un germen, ya habíamos dicho, tengo una bacteremia por Staphylococcus aureus, pero que es pura, nada más, o sea, no hay foco, ¿sí? No hay foco, entonces, no hay foco, entonces, tengo que usar una droga hidrosoluble. ¿Cuál sería la droga hidrosoluble? Vancomicina. Pero si yo tuviera una bacteremia secundaria, un foco, ¿qué podría utilizar? Linezolid. ¿De acuerdo? Y eso sería mi terapia óptima. O sea, sería una terapia personalizada, individualizada, que eso es lo que tendemos que hacer. Ya no las recetas. Hay que mirar al paciente. Hay que utilizar estos criterios que les estoy diciendo. Esto básicamente en el caso de carbapenémicos, para demostrar que cuando usamos carbapenémicos en BLE, se mueren menos los pacientes, se mueren menos, ¿de acuerdo? Se mueren menos. Que las quinolonas no tienen rol en la beta-lactamasa efecto extendido. Cuando uno le sale, por ejemplo, sensible en cepas BLE, si ustedes dan quinolonas, se va a morir el paciente. Pero además, las quinolonas inducen más BLE, al ser más BLE, inducen tener enterococo vancomicino resistente, inducen infecciones por Clostridio difícil e inducen MRSA, estafilococcus. Es increíble los efectos secundarios que tienen las quinolonas, así que hay que usarlos racionalmente, ¿no? En BLE están fuera. Tigecyclina podríamos utilizar en el caso de BLE en partes blandas. Si yo tengo en partes blandas, podría utilizarlo, pero nada más. En partes blandas, la tigecyclina. La fosfomicina nosotros tenemos en polvo en Perú, que lo usamos para BLEs
itus bajos, ¿no? Itus bajos, cistitis, Forblés. La endovenosa, que no la tenemos, o las traen periódicamente de un laboratorio colombiano, podría ser una alternativa, pero no es lo suficiente. Generalmente no va sola el tratamiento y generalmente no bacterias, son de tejidos, vías urinarias, por ejemplo. Los aminoglicósidos definitivamente solos no se usan en BLE. ¿Por qué? Porque no tienen efecto y agregan el efecto toxicidad renal. En el caso de C, AMC, ¿podríamos usar cefepime, cefalopurina de cuarta generación? Sí, pero usemos carbapenémicos mayores. ¿De acuerdo? Y en el caso de carbapenemasas, KPC y metalobetalactamasas, y yo no tengo plata para ceftazidime, que es carísimo, y no tengo plata para Astrolan, que es carísimo, entonces, ¿qué usamos? Como en Perú usamos las polimixinas, ¿no? En el Perú tenemos colistina, que es una prodroga, o sea, ni siquiera es la droga, entonces no sabemos cuánto se va a transformar. Por eso es que los pacientes se nos mueren como moscas cuando tenemos este tipo de infecciones. Por lo tanto, las precauciones estándar, la higiene de manos, la lavada de manos es fundamental. Tenemos que evitar la transmisión cruzada de gérmenes resistentes. ¿De acuerdo? Aminoglicosidos y tireciclina, tampoco fosfomicinas son drogas que realmente no hay nuevos. Entonces, ¿qué se recomienda? Un programa de control de infecciones, ¿no es cierto? Y programa de optimización de uso de antimicrobianos. Entonces, eso es lo que tenemos que utilizar, ¿no es cierto? El programa de control de infecciones y de uso de antimicrobianos. ¿Correcto? Las lecciones aprendidas para llevar a casa: determinar el tipo de huésped, conocer la epidemiología microbiológica local, evaluar la severidad de la infección y de los factores de riesgo, documentar microbiológicamente el diagnóstico clínico, usar terapia apropiada, mejor la terapia óptima, evitar uso de terapia de amplio espectro, disminuir la mortalidad, disminuir los costos y estadía hospitalaria, disminuir la presión selectiva. Primum non nocere, primero no hacer daño. ¿Ok? Preguntas. Delegada, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo claro. ¿Seguro? ¿Seguro? Esto está quedando grabado, ¿no? Ustedes están diciendo que está claro, o sea que después, cuando jalen, no van a tener excusa de decir, no, que nos enseñó mal, no, que, no nos explicó, no nos dio oportunidad de preguntar. No es fácil lo que aparte que les estoy diciendo, tienen que pensar, y en segundo lugar, tienen que tener una buena base. Y si no tienen buena base, va a ser un problema, ¿no? Tume, ¿quiere preguntar algo? No, doctor. Bueno, ok. Entonces lo que vamos a hacer es, en esta... ¿Tienen tiempo hasta las 5:30? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Vamos doctor. hasta las 5:30, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a examinar algunas cosas. Ya. Vamos a esperar que cargue. Ok. Listo. Entonces,
De aquí vamos a repasar algunos conceptos, ¿de acuerdo? Que es bien importante. En esta media hora, en una media hora, y la otra media hora vamos a hacer manejo síncrono. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay sobre la dosificación? Sabemos todo sobre los antibióticos, excepto cuánto usar. Gente sabia, ¿no? Nuestra dosificación de antibióticos está basada mucho más en el hábito que en la ciencia. ¿De acuerdo? Miren. Entonces eso implica que nosotros tenemos que investigar y buscar el mejor sustento, medicina basada en evidencias, ¿no? Dice que la sucesión de fenómenos que median entre la administración de un antimicrobiano y la aparición de sus efectos en el organismo se divide en dos componentes: la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética es la evolución temporal de la concentración del antibiótico en el cuerpo. La farmacocinética significa lo que el cuerpo le hace al fármaco, es decir, desde el momento que yo lo inyecto hasta que llega al órgano blanco, ¿qué le ha pasado? Entonces, lo ha absorbido, lo ha distribuido, lo ha metabolizado, y ha sufrido cambios, efectivamente. Y la farmacodinámica, como dijimos, es lo que llega luego de la farmacocinética, la relación entre concentración del fármaco en el tejido y el efecto antimicrobiano, o sea, lo que le hace al bicho. Entonces, la farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al bicho, que está en el órgano blanco, pero también es esa concentración lo que hace al órgano blanco, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo junto estos dos parámetros y lo pongo como un índice PKPD, relación entre estos dos parámetros que puedes utilizar para diseñar la posología más adecuada. Entonces, el objetivo es aprovechar racionalmente las características de la droga a fin de optimizar los resultados terapéuticos y prevenir el desarrollo de resistencia. Repito, aprovechar racionalmente las características de la droga a fin de optimizar los resultados terapéuticos y prevenir el desarrollo de resistencia. Estamos hablando de pacientes con sepsis, estamos hablando de pacientes con choque séptico, pacientes críticos, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es para todos los antibióticos, no se ha hecho para todos los antibióticos, no se ha hecho para infecciones leves, no se ha hecho para infecciones morales, se ha hecho para infecciones severas y críticas, ¿de acuerdo? Quiero que entiendan eso. Entonces, fíjense en los principios, conceptos básicos. La dosis del antimicrobiano, la concentración versus el tiempo en el suero. Entonces, farmacocinética. Yo pongo una concentración y pasa el tiempo, ¿cómo va a quedar, ¿no es cierto? Absorción, distribución, metabolismo, eliminación. Entonces, cuando yo lo administro, va al torrente sanguíneo y obviamente voy a tener una concentración en los tejidos, en la sangre, en otros fluidos, y voy a tener en el órgano, en el sitio de infección, ¿no? Entonces, esa droga, esa concentración que llega luego de la farmacocinética, va a tener un efecto farmacológico o toxicológico sobre la droga. Y también esa concentración va a tener un efecto antimicrobiano. Eso se llama farmacodinámica. Que esa concentración tenga un efecto sobre microbios, ¿no es cierto? Entonces, como dice acá, vamos a retroceder para que... el aprovechar racionalmente las características de las drogas a fin de optimizar los resultados terapéuticos y prevenir el desarrollo. Entonces, yo tengo que conocer cuáles son las características de las drogas. Entonces, ¿para qué? Para disminuir la carga bacteriana, para disminuir la mortalidad y mejoría clínica. Entonces, en base a las características de los antibióticos, se han dividido en tres grupos. Pues regresamos a eso. Se divide en tres grupos. Hay los antibióticos que son tiempo dependientes. Hay antibióticos que son tiempo dependientes. Hay antibióticos que son concentración dependiente.
y hay antibióticos que son área bajo la curva. O sea, son antibióticos que cuando yo los administro, tengo que administrar de una manera tal para sacar el máximo provecho. ¿De acuerdo? Recuerden lo que he dicho. Tengo que conocer la droga para yo lograr mi objetivo terapéutico y tener el menor impacto negativo de resistencia. Entonces, ejemplos de antibióticos que son tiempo dependientes, los betalactámicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, yo quiero combatir una infección sensible a beta-lactámico. Tengo un paciente séptico, un paciente con sepsis, un choque séptico, y yo tengo que sacarle el máximo provecho al antibiótico para que alcance la máxima concentración y mate al bicho. Entonces, imaginemos que el MIC es MIC 90, es decir, que actúa sobre el 90% de la bacteria. Es una bacteria, una bacteria. Y el MIC de esa bacteria es 1. Se ha aislado la bacteria, es 1. Entonces, ¿qué me dice la regla para tiempo dependientes? Que yo tengo, cuando yo administro el antibiótico, tengo que alcanzar el doble y el cuádruple del MIC de la bacteria. Es decir, si yo tengo que el MIC de la bacteria es 1, yo tengo que alcanzar 2 o 4. ¿De acuerdo? 2 o 4. ¿De acuerdo? 2 o 4 de MIC. El doble o el cuádruple. ¿De acuerdo? Y que en el intervalo que yo estoy, tiene que permanecer entre 40 y 70%, el 50% del tiempo tiene que ser el doble cuadro. Es decir, por ejemplo, si yo administro un antibiótico cada 8 horas, quiere decir que tengo que hacerlo de tal forma que alcance el MIC, 2 de MIC, 4 de MIC, y el 50% de las 8 horas, es decir, 4, estén sobre ese nivel. ¿De acuerdo? En cada intervalo, o sea, en cada 8 horas tengo que hacer. Entonces, ¿cómo hago eso para que se mantenga? Porque obviamente la droga va a absorberse, va a distribuirse, va a metabolizarse, va a excretarse, ¿no es cierto? Entonces, hay drogas que le dicen, ok, entonces en lugar de cada 8 horas, ponlo cada 6, cada 4. ¿Sí? Pero si lo pones más seguidas, puedes tener el factor toxicidad, el factor costo también, pero sobre todo toxicidad, porque no significa que le puedas dar más antibiótico. Entonces, es una. La otra es lo que se llama infusión continua. Infusión continua significa la dosis diaria la preparas en un solo bocacho, la preparas y luego te la pasas en 24 horas. ¿De acuerdo? El problema es que esa solución que se prepara sea estable en las 24 horas, porque puede solamente ser estable 10 horas y las otras 14 horas es agua. Entonces, ese es un problema. Entonces, en los últimos años, si vamos a revisar en las revistas que se les ha dado y que está asignado a sus compañeros, se les ha asignado lo que se llama la infusión prolongada, que puede ser de 3 horas, de 4 horas, dependiendo del antibiótico, y para el imipenem de 1 hora, nada más para el imipenem. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos permitiría lograr lo que estamos hablando, las infusiones prolongadas, por ejemplo, meropenem, 3 horas, piperacilina tazobactam, 4 horas de infusión. Pero eso está hecho para los originales, antibióticos originales, no para los genéricos. Entonces, los genéricos tienen que demostrarnos, tienen que dar que han hecho estos estudios de estabilidad de la preparación. Normalmente un antibiótico nosotros lo administramos en 30 minutos, en 60 minutos, ¿no es cierto? Pero ya 3 horas, pues, y con la humedad, la temperatura, todo eso se puede malograr. Pero si el producto es bueno y estable, caracho, para adelante, hacemos, ¿no? Entonces, muchas veces damos un meropenem genérico, le ponen 3 horas lo de UCI y resulta que la primera hora es antibiótico y la otra son agua, eso engaña a un muchacho, el paciente se muere. Mire, yo tengo un caso, me llamaron una clínica privada por una paciente que tenía una meningocefalitis por Escherichia coli. Y le estaban dando meropenem. Le digo, ¿qué meropenem es genérico? Escucha, ¿no? No, hay que comprar el original. Y le vamos a dar dosis
meningitis, le están dando 1 gramo cada 8. Para meningitis dijimos, no, 2 gramos cada 8, vamos a hacer infusión en 3 horas, pero original. A las 24 horas la mujer estaba despierta. Y se salvó. Entonces, no digo que no estoy haciendo propaganda para la industria original, porque es carísimo, pero que nos bajen el precio, que el Estado negocie, pues, y que la población tenga los mejores antibióticos. Entonces, ese es el asunto. ¿De acuerdo? La concentración máxima que tenemos acá, los aminoglicósidos. Entonces, aquí los aminoglicósidos le ponemos amikacina. Gentamicina, por si acaso, no entra acá. Tiene que dar en dos tomas siempre. Amikacina puede darse en una sola. Entonces, le damos la dosis en una sola puesta, y lo pasamos en 30 minutos, en 1 hora, y va a tener un pico. En ese pico mata. ¿Cuánto tiene que alcanzar? Si el MIC es 1, tiene que alcanzar entre 8 a 12. De 8 a 12, póngale 10. Entonces, 10 MIC, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de administrar los aminoglicósidos en pacientes críticos. ¿Ya? Ahora, y tercer grupo tenemos el área bajo la curva. Yo creo que el área bajo la curva, vean que está teñido acá, ¿no? Es la máxima exposición, eso significa máxima exposición. Y miren por debajo del diafragma, debajo del MIC, todavía no se replican las bacterias, y eso es por el efecto postantibiótico. El golpe es tan fuerte del antibiótico que la bacteria, a pesar que el MIC está por debajo, no se replica. Entonces eso nos permite también espaciar los tiempos de administración de antibióticos. El área bajo la curva, lo que usted es una mezcla de tiempo con concentración. Lo que tienen que acostumbrarse es, el área bajo la curva necesita dosis de carga. Entonces se le da la dosis de carga y luego ya entra a su dosis de mantenimiento, ¿no? Pero siempre dosis de carga. ¿Qué tienen acá? Glicopéptidos, vancomicina. ¿Qué tienen acá? Colistina, por ejemplo, ¿no? Porque algunas veces, dependiendo de la infección, tenemos quinolonas también, ¿no? Podría ser dosis de carga, pero quinolonas también podría ser concentración máxima. Entonces hay diferentes. Por eso, entonces, tenemos que conocer las características de las bacterias para saber cuál es el mejor uso para administrarlo y sacar el máximo provecho ante una situación crítica de los pacientes. Entonces, ya esto lo hemos conversado también. Ok, esto lo hemos conversado. Esto hemos hablado, ¿no? Sobre antibióticos hidrofílicos, antibióticos lipofílicos o hidrosolubles o liposolubles, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos volúmenes de distribución limitado y capacidad para difundir pasivamente a través de la membrana plasmática de las células eucariotas, inactividad sobre patógenos intracelulares y eliminación renal sin cambios. Gran volumen de distribución, libre difusión a través de las membranas plasmáticas de las células eucariotas, actividad sobre patógenos intracelulares, eliminación en general por metabolismo hepático. Miren, macrólidos, fluoquinolonas, tetraciclinas, clorafenol, rifampicina, linezolid. Las otras son betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas, monoctámicos, glicopéptidos, aminoglicósidos. ¿De acuerdo? Puntos a considerar al momento de decidir la dosis de una microbiana. Aumentar la dosis de los agentes hidrofílicos en la sepsis temprana. Si es sepsis temprana, hay que aumentarlos porque aumenta el líquido en la sepsis temprana, entonces se diluye el antibiótico. Por eso es dosis máxima. Siempre es dosis máxima. Si la dosis máxima es 3 gramos, 3 gramos. Si la dosis máxima es 6 gramos, 6 gramos. ¿De acuerdo? Pues dosis máxima. Aumentar la dosis de los agentes lipofílicos de pacientes obesos también. ¿Por qué? Porque obviamente si el antibiótico es lipofílico y es obeso, se va a irse al tejido. Ajustar la dosis en las mayores, función renal, hepática, y aumenta el volumen de drogas lipofílicas. Esto es, de acuerdo, eso lo vamos a hacer de acuerdo a su función renal, pues, y función hepática, pero sobre todo función renal. ¿De acuerdo? Cuando ustedes tengan un paciente séptico, o esté en choque séptico, y tenga retención nitrogenada, y ven que tiene injuria renal, no reduzcan la dosis, las primeras 48 horas, 72 horas, mantenga la dosis, y después ya corrija. Porque recuerden que un paciente con sepsis es un paciente hipercatabólico, es un paciente que produce
hiperfiltración renal. Entonces, si le van a dar, bajan la dosis, esa hiperfiltración va a filtrar el antibiótico y va a tener dosis subóptimas y se va a morir el paciente. Y el otro es la explicación del volumen de distribución, ¿no es cierto? El volumen de distribución que obviamente va a diluir la concentración. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver otra cosita. No, nada más. Yo creo que los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos han demostrado que una misma dosis no es apropiada para todos los pacientes. Cada paciente es diferente. Resulta necesario adecuar la dosis de cada paciente tomando en cuenta la severidad de la infección y los parámetros PK/PD para lograr el mejor resultado terapéutico. La evidencia actual nos muestra que para ciertos antimicrobianos es necesario considerar dosis de carga, infusiones prolongadas y monitoreo de drogas. La dosis de carga, ¿cuál sería? Área bajo la curva. Las infusiones prolongadas, tiempo dependiente. Y si monitoreo terapéutico de drogas, concentración máxima. ¿No es cierto? La validación diaria por parte del farmacéutico clínico de los tratamientos antimicrobianos permite identificar oportunidades para el ajuste de dosis, prevenir interacciones medicamentosas y detectar precocemente eventos adversos. En otras palabras, esto no es hacer repetir las indicaciones diariamente. Hay que evaluar al paciente. En Perú no tenemos farmacéuticos clínicos que abunden, entonces nosotros tenemos que todos los días ajustar la dosis, ver si tenemos que ajustar la dosis, y que prevenir interacciones medicamentosas y obviamente los efectos adversos de las drogas. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por favor, si hay preguntas. Son mensajes los que estamos dando, ¿de acuerdo? Son mensajes. ¿Está claro? Deben llevarse que hay 3 tipos de grupos de antibióticos, ¿correcto? Que las que entendemos cómo debemos administrarlos para sacarle el máximo provecho en situaciones de sepsis y de choque séptico. ¿Ya? Esto es fundamental. Ok. Y por último, vamos a hablar sobre el manejo sindrómico, algo de manejo sindrómico, sobre todo cuando estamos en SERUM, cuando estamos con recursos limitados en el hospital, pero si tenemos los recursos necesarios en la clínica, en Lima o en las capitales de provincia, pues apliquemos todo. Pero si no, vamos a tener que usar mucha clínica, mucha clínica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sobre transmisión sexual, ya hemos dicho que en infectología vamos a hablar de cada una de ellas en forma más acuciosa. Vamos a hablar ahora de cómo el enfoque cuando tengamos pacientes en la consulta externa sobre con infecciones de transmisión sexual. Entonces, las infecciones de transmisión sexual las conocemos hace mucho. La epidemia de VIH ha hecho que las miremos nuevamente. Antes eran llamadas venéreas, hoy día se llaman enfermedades de transmisión sexual. Se dice que pudiera tener un menor estigma. Y recientemente ha cambiado la E por ahí. Infecciones de transmisión sexual hacen notar que no siempre llevan enfermedad. Claro, cuando hablamos de infección, la infección puede ser sintomática o puede ser asintomática. Cuando tenemos una infección sintomática, es lo que tiene manifestaciones clínicas, la llamamos enfermedad infecciosa. Enfermedad infecciosa. Por eso que le llaman. Pues cuando se dice ETS, uno diría, me estoy refiriendo solamente a las sintomáticas, cuando las asintomáticas son mucho más frecuentes. Pero en la actualidad son términos intercambiables. Y la ITS también podría ser infección del torrente sanguíneo. Infección del torrente sanguíneo. ¿Por qué son importantes las ITS? Son una epidemia mundial. Cada segundo se infectan al menos 10 personas para alguna ITS. 350 millones de casos nuevos de ITS curables por año. ITS virales activas o latentes, millones de casos. Viropapiloma virus humano, herpes.
Hay enfermedades emergentes, reemergentes, sífilis, gonorrea, resistentes al antibiótico. Se asocian a una serie de complicaciones, cáncer, infertilidad, dolor pélvico crónico, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿no? Tienen un impacto social, económico y de salud. Se encuentran entre las 5 razones más importantes de búsqueda de servicios de salud en países en desarrollo. Y la ITS es la segunda causa de pérdida de años de vida saludable en mujeres de 15 a 45 años después de morbilidad materna. Años de vida, pérdida de años de vida. O sea, ¿qué significa esto? Significa discapacidad o muerte prematura. ¿No es cierto? Muerte prematura. Este es un estudio viejo, pero que es muy en el Perú, hecho en el Perú, que se llama Estudio Preven. Traten de buscarlo, encontrarlo. Es una encuesta nacional puerta por puerta de comportamientos y prevalencia. Se tomaron muestras biológicas de más de 15.000 hombres y mujeres jóvenes sanos entre 18 y 29 años. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? 1 de 2 de cada 100 hombres y mujeres tiene sífilis en el Perú. 1 de 2 de cada 100 hombres y mujeres tiene gonorrea. 1 de cada 12 mujeres tiene clamidiasis. 4 de 10 de cada 100 varones tiene clamidiasis, o sea, 1 de cada 25. 1 de cada 12 mujeres tiene tricomoniasis. 2 a 3 de cada 10 mujeres tiene vaginosis bacteriana. 2 de 3 de cada 10 hombres y mujeres tiene herpes 2. Fíjense. ¿No es cierto? Entonces, 1 o 2 de cada 100 tiene sífilis. 1 de cada 100 hombres tiene gonorrea. Quiere decir que 1 de cada 12 mujeres, si en este grupo hay 12 mujeres, una tiene clamidiasis, estadísticamente. Si en este grupo hay 25 varones, uno tiene clamidiasis. ¿No es cierto? 1 de cada 12 mujeres en este grupo tiene tricomoniasis. ¿No es cierto? Y 1 de cada 5 mujeres tiene vaginosis bacteriana. Y uno de cada 5 hombres o mujeres tiene herpes, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, sí necesitamos conocer esta información, sí necesitamos tener evaluación, así sea asintomático. Si somos sexualmente activos, tenemos que tener nuestra evaluación. ¿Correcto? Fíjense que las infecciones en varones son sintomáticas mayormente. En mujeres son asintomáticas, por eso son peligrosas, porque tienen infección y son asintomáticas mayormente. Miren, este es el iceberg, ¿no? Solamente se ve la punta. Miren, las ITS en áreas rurales, Patricia García, la ministra de Salud, y miren, evaluaron treponema pálido, tricomona vaginalis, cervicitis y la vaginosis bacteriana. ¿Qué tenemos más? Miren, en la selva, en la sierra, tanto sur como norteña, lo que más predomina no es tanto sífilis, ¿no es cierto? Algo de tricomonas vaginales, pero lo que hay mucha es cervicitis y hay vaginosis bacteriana. Cervicitis que puede ser multifactorial, pero una de esas es clamidia, clamidiasis, y la vaginosis bacteriana es la Gardnerella vaginalis, ¿no? ¿Correcto? Tricomona vaginal, sífilis no tanto, pero cuando hay, sí es significativo. ¿Qué influye en la transmisión de las ITS y VIH en el Perú? Factores de comportamiento. Tener más de una pareja sexual o parejas que tienen otras parejas. ¿No es cierto? En Perú los varones tienen un promedio de 3 parejas sexuales comparado con mujeres. Muchos están buscando dónde están, siquiera una. 33% de los varones y 6% de las mujeres reportan que su última pareja fue casual, al paso. 44% de los varones reportan haber tenido relaciones sexuales con trabajadoras sexuales y 65% sin condón, es decir, dispárense pues a las 100, ¿no? 12% de los varones han tenido relaciones sexuales con otros hombres. Se dice que la prevalencia de varones homosexuales o bisexuales en el mundo se considera 15 a 20%, 18%. O sea, en el Perú se cumple, ¿no? Tenemos las cifras más altas, ¿no?
¿Qué influye en la transmisión de la ITS en el Perú? No usar condón. 89% de mujeres y 76% de varones con parejas sexuales no usan condón. 65% no usan condón con trabajadores sexuales. Y 67% no usan condón con hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿Qué influye en la transmisión de factores sociales? Fracaso en tener sexo seguro, no usar condón, por desconocimiento, acceso limitado, razones culturales, religiosas. Demoras en el tratamiento, acceso limitado a servicios, drogas escasas o costosas, no cumplimiento del tratamiento por costo, desconocimiento, desconfianza. No se trata a la pareja, se quedan callados, cobardes, ¿no es cierto? Control de las ITS. El objetivo es interrumpir la propagación de las ITS. Prevenir que se desarrolle enfermedad, complicaciones y secuelas en la persona que está infectada. Reducir el riesgo de infección por VIH. Recuerden que las otras enfermedades de transmisión sexual, las otras infecciones de transmisión sexual, facilitan que el VIH entre o salga de la persona. ¿Correcto? El Rho es la tasa de propagación, es una fórmula matemática que se usa para diferentes infecciones, sobre todo en brotes, etc. Lo que decían, por ejemplo, ¿cuánto era el Rho en el COVID? En un momento se dijo, por cada persona contagia 2, y se hablaba que el Omicron contagiaba 6 y así, ¿no? Entonces se saca la tasa de propagación de ETS-VIH. Entonces, B por C por D. El B significa la eficiencia de la transmisión de la infección que estamos evaluando. C es la tasa de recambio de parejas sexuales que tienen. Y D es la duración de infecciosidad. Entonces, ¿cómo podemos prevenir eso? En base a esto yo digo, ok, la eficiencia de la transmisión, ¿cómo lo puedo bloquear? Promoción y provisión de condones. Tasa de cambio de conducta. Responsabilidad, ¿no? Que baje el número de parejas sexuales. Y peor, la que no al paso, que no practique el paso. Y la duración de infecciosidad, el diagnóstico y tratamiento precoz y adecuado, ¿no es cierto? Y con eso es que vamos a combatir las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué hacer? Es necesaria una estrategia que permita ofrecer diagnósticos y tratamientos adecuados y oportunos de fácil uso para todos los proveedores de salud en el lugar del primer encuentro y en la primera consulta, dado que es reducida la posibilidad de lograr que el paciente retorne a un control posterior. Es decir, cuando llegue ustedes detecten que es una ETS, ahí trátelo, ¿no es cierto? Entonces la propuesta de la OMS se basa en la identificación y tratamiento de un problema, que es el síndrome que motiva la búsqueda de atención. Es un síndrome citocínico que puede ser causado por una o más agentes etiológicos. Entonces, ¿cuál es el kit del asunto acá del manejo sindrómico? Busca ofrecer diagnóstico y tratamiento adecuados y oportunos de fácil uso por todos los proveedores de salud en el lugar mismo del encuentro, haciendo uso de los recursos del laboratorio cuando están disponibles, pero sin condicionar ni retardar la decisión terapéutica. Es decir, ustedes ya tienen clínicamente eso, ¿no es cierto? Pero si no tiene laboratorio de piña, pues ya. Pero hay que basarse en datos epidemiológicos de nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué síndromes ITS tenemos? Síndrome de descarga uretral, síndrome de úlcera genital, síndrome de flujo vaginal, síndrome de dolor abdominal bajo, ¿no es cierto? Vamos a hablar cada uno de ellos. El síndrome de descarga uretral, pus o líquido por el pene, a veces con ardor al orinar, descarga uretral, ¿de acuerdo? Descarga uretral representa uretritis o inflamación de la uretra. Es la ITS más frecuente en los hombres. En las mujeres es difícil detectarla porque se confunde con flujo vaginal. Es la ITS más frecuente en los hombres. Es la ITS más frecuente en los hombres. Se acompaña de ardor y o dolor al orinar y a veces picazón uretral. ¿Cómo es el líquido que sale por el pene? Como pus, como moco, claro, blanquecino, amarillo verdoso, abundante, escaso, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes vean síndrome de descarga uretral, paciente se queja de descarga uretral, secreción por el pene, hay que pensar en dos patologías, gonorrea y clamidiasis. Si tengo laboratorio para hacer, bienvenido, pero si no tengo, asumo esto.
Entonces, converso informo al paciente sobre gonorrea y clamidiasis, brindo consejería de ITS VIH para que se cuide, superviso el cumplimiento del tratamiento, ahí mismo, dosis única para ellos, promover el uso o promover condones, referir al tratamiento de contacto, es decir, por favor, ¿con qué personas has estado? ¿No es cierto? Y hay que contactarlas y traerlas, y mándalas acá para su tratamiento gratuito. Y si fuese necesario que regrese, yo diría que sí debería regresar, pero no podemos obligar a los pacientes. Entonces, para la descarga arbitral, para gonorrea y para clamidiasis, el programa empezó con ciprofloxacina 500 miligramos en dosis única, más acitromicina 1 gramo vía oral en dosis única. En la actualidad, Cipro ha ganado una resistencia importante. Y ahora lo que estamos dando es ceftriaxone 500 miligramos, 500 a 1 gramo, dependiendo obviamente del tamaño del paciente. Ciprofloxacina 500 a 1 gramo intravenoso o intramuscular, lo podemos poner intramuscular, más acitromicina 1 gramo. Con eso vamos a cubrir gonococo y vamos a cubrir clamidia trachomatis. La citro es cara y a veces no tenemos en el programa, entonces ahí tenemos que romper lo que es dosis única y pedirle que tome doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y siempre hay que pedirle que regrese. Siempre pedirle que regrese para ver efectos secundarios, evolución, y aprendemos, ¿no es cierto? Y que traiga a su pareja, sus contactos, que le avise. A ese paciente también nosotros le planteamos si puede haber adquirido una infección de transmisión sexual, puede haber adquirido VIH u otra infección de transmisión sexual. Entonces hay que pedirle también otras pruebas como sífilis, pruebas como VIH, por lo menos. Si hay otras cosas, si se cuenta con otras cosas, hay que pedir. Pero por lo menos VIH y podemos hacer un gran de la secreción purulenta, bacán. Tuviéramos plata para hacer pruebas moleculares que se llaman TAN, T-A-A-N, para buscar clamidia, sería espectacular, ¿no? Pero eso va a depender de cada... Entonces, ¿qué es la úlcera genital? Lesiones ulcerativas en los genitales causadas por una ITS, usualmente herpes, sífilis y chancroide. Miren las llagas, úlceras en los genitales, vulva, vagina. Usen términos muy sencillos, no sean tan técnicos en la población. ¿De acuerdo? Las llagas a los úlceras genitales, muy difícil diferenciar las causas, y las causas más comunes son sífilis, herpes y chancroide. Entonces uno dice, ¿de dónde saca esta información? Pues acá está. En el Perú, las úlceras genitales, en el estudio de Jorge Sánchez, ya hace unos 20 años, demostró que el 43% tenía serología positiva para herpes 2. Y había un porcentaje restante, había por lo menos del 50%, eran otros, pero un poquito más del 50, 52%, o un poquito más del 50%, eran herpes simples 2, era sífilis y era chancroide. Entonces, ¿qué se decidió? Miren, las vesículas de herpes son múltiples, son agüitas, pica, agarre. Miren esas úlceras, ¿no? Como geográficas. La sífilis, chancroide, Haemophilus ducreyi, sífilis, treponema pallidus, herpes genital. Entonces, si yo tengo un paciente con se queja de úlcera genital, del síndrome de úlcera genital, veo si tiene vesículas o no tiene vesículas. Si tiene vesículas o tiene múltiples ulceritas que arden, quema, no va a ser herpes. Pero siempre le pido VIH, siempre le pido RPR para sífilis. Y le doy tratamiento para herpes, ¿no? Para herpes con aciclovir. Y si tiene sífilis, sale positivo, le doy tratamiento para sífilis. ¿No es cierto? Podría ser. Pero si no tiene esas ulceritas, esas vesículas, le doy tratamiento para sífilis y para chancroide. Le pido RPR para sífilis, lo que puedo, le pido VIH, le hago consejería sobre ITS, VIH, superviso de cumplimiento, promuevo condones, que refiera los contactos y que regrese en 7 días. ¿De acuerdo? Si hay vesículas y pienso que es herpes, le doy 400 miligramos 3 veces al día por 7 días la primera vez.
Es decir, le dan a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche, por 7 días. Pero si es un herpes recurrente, ustedes lo que van a hacer es 5 días nada más, 5 días. Pero siempre hagan pruebas de sífilis, siempre hagan VIH, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para la sífilis chancroide? Penicilina besatínica, 2 millones de unidades vía intramuscular, la mitad de dosis en cada glúteo, o sea, 1.200.000, y ciprofloxacina, 500 miligramos de oral en dosis única. Y con eso, cubro, si es una lesión única, por ejemplo, máximo 2, pero si tengo múltiples y por historia de vesículas, eso es herpes y trato de herpes. ¿De acuerdo? El tercer síndrome es el descenso o flujo vaginal anormal. Entonces, ¿cuál es el flujo? ¿Cuándo tiene flujo vaginal normal la mujer o la humedad en la vagina? ¿No es cierto? Con toda la secreción. Durante y después de la actividad sexual. Antes y durante de la ovulación y durante el embarazo y la lactancia. Eso es lo que cada una de las doctoras tiene que mirar. Su flujo vaginal fisiológico. Durante y después de la actividad sexual. Antes y durante la ovulación y durante el embarazo y la lactancia. Si no tienen esas características, estos criterios, ese es un flujo vaginal anormal y tiene que ser estudiado. ¿No es cierto? ¿Cuándo pensar en descenso vaginal anormal? Cambio en cantidad, consistencia o olor del descenso. Irritación o picazón de la vulva. Asociado a ardor al orinar. Dolor por las relaciones sexuales. Dispareunia. Dolor de vientre bajo o periodos menstruales irregulares. Representa vaginitis o inflamación de la vagina. No todos son infecciones de transmisión sexual, pero se pueden acompañar de una infección de transmisión sexual. A veces puede ser la forma como se presenta la infección del útero. O sea, la endometritis, la secreción viene desde arriba, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pablo Campos hace el estudio de flujo vaginal, primer nivel de atención en Lima, ¿y qué cosa vio? Infección vaginal, vaginosis bacteriana, la Gardnerella vaginal, ¿no? Cantidad. Pero también tenemos Candida albicans, tricomonas vaginales, tenemos de todo un poco. Y de las infecciones cervicales que tenemos, también es Trachomatis. ¿Qué usamos acá para vaginitis? Metronidazol 2 gramos, 4 tabletas juntas de dosis única. Y si hay prurito adicional, le damos con timosazol, le ponemos un óvulo, o podemos tomar fluconazol, 150, 200 miligramos fluconazol, dosis única y salgado. ¿De acuerdo? Entonces, este metronidazol es para vaginosis bacteriana, para tricomoniasis y para cándida, ¿no? La cándida sería, obviamente, clotrimazol, pero yo en el programa está dando fluconazol en la actualidad. Y el síndrome de dolor abdominal bajo, que en realidad lo que uno tiene que hacer es, estos pacientes terminan siendo enfermedad inflamatoria pélvica y deben ser manejados en un hospital. Entonces, cuando ustedes detecten estos síndromes de dolor abdominal bajo, sobre todo agudos, hay que derivarlo a la emergencia. Representa infección de los órganos internos en la mujer, útero, trompas, ovarios y peritoneo, causada por bacterias que ascienden desde la vagina y se conoce como enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad inflamatoria pélvica es muy seria, puede causar peritonitis, abscesos intraabdominales, sepsis y muerte. Las complicaciones asociadas a cicatrices, embarazo ectópico y fertilidad. La enfermedad inflamatoria pélvica puede ser causada por gonorrea, clamidiasis o recrecimiento bacteriano anaeróbicas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de enfermedad inflamatoria pélvica? Dolor abdominal bajo, descenso flujo vaginal normal, fiebre, trastornos menstruales, dolor por las relaciones sexuales. Entonces, si uno tiene síndrome de dolor abdominal bajo, necesita una evaluación ginecológica con espéculo y con ambas manos. ¿Es la paciente gestante o puérpera y con aborto o con retraso menstrual o sangrado vaginal no menstrual o tiene rebote de abdomen tabla? Sí, hay que referir al hospital. Si no tiene eso, tiene fiebre, tiene dolor a movilización del cuello, sí. Si no, lo observa, pero yo soy de la idea que deben, en cualquier situación, tienen que dar
tienen que mandarla, si está en un centro de salud, mándenla a un hospital. Mándenla a un hospital que sea visto por ginecología, porque puede haber abdomen agudo, de origen pélvico. ¿Cuál es el tratamiento? Ciprofloxacina, cipraconococco, dosis única. Sabemos que la cipro es resistente, entonces le damos extractor de 500 a 1 gramo. Doxiciclina, que sería para la clamidiasis, y metronidazol sería para los anaerobios, ¿no? Pero esos pacientes deberían estar en un hospital, por favor. Enfermedad inflamatoria pélvica aguda, al hospital, al hospital. Las crónicas, que puede ser por TB, por ejemplo, no, pues ya se evalúa también, ¿no? Pero esto yo recomiendo que vaya a hospital, que lo deriven a servicio de emergencia. Las 4C, siempre consejería, siempre cumplimiento de tratamiento, siempre contactos, tratamiento de las parejas y siempre condones. Mensaje para las personas con ITS: contrajo su enfermedad a través de un contacto sexual. Si las ITS no se tratan, puede tener complicaciones. No debe tener relaciones sexuales hasta estar totalmente curado y su pareja haya sido tratada, porque si no puede contagiarse otra vez. Siempre tratar la pareja o las parejas. Debe consultar con un médico, discutir la importancia de cumplir con el tratamiento y regresar a la consulta si no hay mejoría. Dar información sobre prácticas sexuales más seguras, incluyendo el uso de condón. Informar sobre el peligro y el riesgo de adquirir el virus del SIDA. Riesgo de contagiarse otra vez por la misma pareja que puede tener la enfermedad sin saberlo, ¿no es cierto? Por eso es que buscamos los contactos. El riesgo de complicaciones en la pareja. Y todas las parejas sexuales deben recibir tratamiento, tienen derecho a saberlo y recibir su tratamiento. Es gratuito. Entonces, ¿qué es sobre la prevención de estas ITS? Cada uno elige su opción, desde la abstinencia, retraso y inicio de las relaciones sexuales, ser mutuamente fiel, usar condón en todas las relaciones sexuales, especialmente con parejas casuales. Se debe promover el uso de condón como forma de prevención de ITS y el SIDA. 2 puntos importantísimos son usarlo siempre que se tenga relaciones sexuales en personas casuales y hacerlo correctamente. Muchas gracias. Preguntas. Tenemos unos 14 minutos para conversar. ¿Alguna pregunta? Aprovechen, por favor. Ya no nos vamos a ver, solamente ya vamos a... El próximo martes y jueves van a ser solamente los seminarios, nada más. Los seminarios, las revistas. ¿Tienen alguna duda para las revistas? Saben que cada uno tiene 2 artículos, entonces tienen que hacer un PowerPoint de un artículo y el PowerPoint del otro artículo. Tienen máximo 1 hora, podrían demorarse media hora en cada presentación del artículo o hacerlo en 15, 20 minutos y el resto preguntas. ¿De acuerdo? Tienen que aprender bien. Entonces, ¿ahí qué cosas son esos artículos? Los artículos son para afinar los conceptos que hemos hablado el día de hoy sobre la farmacocinética, la farmacodinámica, para que ustedes sepan y tengan las pautas para usar racionalmente los antimicrobianos, los antibióticos. Cuando lleven infecciosas conmigo, ahí vamos a poner ejercicios, prácticas, etc. Pero ustedes tienen que estudiarlo y tienen que integrarlo. Si no, no valió de nada hacer la clase. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, delegada? Doctor, una pregunta. A ver. Sí, en cuanto al tratamiento de vaginosis bacteriana y cándida, se mencionaba que era metronidazol y fluconazol, me parece también. Cuando hay si es que es recurrente, si es una infección recurrente, ¿se vuelve a administrar los mismos fármacos o hay fármacos más fuertes para combatir ese tipo de bacterias? Bueno, para Gardnerella no hay problema de resistencia, no se ha escrito mucho y se puede dar metronidazol, ¿no es cierto? Generalmente la causa de recurrencia es reexposición, ¿no? En el caso de la cándida, y lo que vemos mucho, que es un gran problema, es un reto, la vulvovaginitis candidiásica recurrente, ¿no? Es todo, se escriben tomos, artículos al respecto. Obviamente, si tenemos el aislamiento, hay que hacer las test de sensibilidad de la cándida. Pero no solamente es el antifúngico,
¿Cuáles son los otros factores? Que tengan factores hormonales, que tengan factores de pH, que tengan factores genéticos, en fin, la mujer, ¿no es cierto? Metabólicos, diabéticos, etc. Entonces, entienda que no solamente es el antibiótico, el antimicrobiano, hay que hacer un enfoque mucho mayor. El antimicrobiano es un elemento más para el tratamiento, ¿de acuerdo? Pero si el paciente no está compensado, si tiene hiperglicemia, no va a mejorar. Recuerden que las infecciones se combaten con el sistema inmune y con los antimicrobianos, ¿de acuerdo? Si no tenemos sistema inmune, si el componente inmune no participa, nos queda solamente el antibiótico. Tiene que ser un antibiótico adecuado, que tenga una buena biodisponibilidad, que sea de calidad, que sea bactericida. Y de eso no creo que abunde mucho en el Perú. Y tampoco nos podemos estar dando un antibiótico que no sirve. ¿Se dan cuenta? Entonces hay otros factores. Pero recuerden que para combatir una infección necesitamos un paciente con buenas defensas y antimicrobianos de buena calidad y usar racionalmente un PRO adecuado, ¿no? Entonces, pero hay pacientes inmunocomprometidos que no podemos solucionarles sus defensas, bueno, entonces lo que necesitamos es darle antibiótico para que trate de controlar la infección y darle tiempo que el sistema inmune se recupere, ¿no? Ese neutropénico se recupere y podemos combatir. ¿Correcto? Porque los antibióticos también traen sus consecuencias, toxicidad, costo. Hay antibióticos que llaman a hongos también. Llaman y seleccionan gérmenes resistentes. Entonces, métanse en la cabeza que no solo el antibiótico es cuestión de dar antibiótico, hay que mirar integralmente al paciente, ¿no? Hay que mirar integralmente al paciente. ¿Ok? ¿Preguntas? Doctor, ¿Preguntas? ¿se me escucha? ¿Su apellido? Ramiro Rivera, doctor. A ver, dígame. Doctor, en cuanto usted mencionaba sobre el manejo sindrómico, no necesariamente todo ese manejo sindrómico tiene que ser estandarizado para todos los tipos de pacientes, ¿verdad? Porque se debería considerar también el caso de las gestantes y dependiendo del trimestre en el que se encuentra para poder determinar quizás un tratamiento antibiótico. Porque Así me es. parece que hay, Estamos hablando de gente adulta sin otras condiciones, ¿no es cierto? Sin otras condiciones. El gestante es otra cosa. Tengo que buscar drogas que sean menos dañinas para el producto, por ejemplo, ¿no? Exacto. Recuerden también que la gestante tiene un estado de inmunosupresión, la gestante maneja volumen de distribución aumentados, entonces la dosis que recibe oral probablemente no le haga efecto, cosas así. Pero es cierto, tenemos que tener ese detalle. Por eso es que la primera pregunta que uno tiene que hacerse, ¿en qué tipo de huésped o qué tipo de huésped yo estoy enfrentando? ¿No es cierto? Si es inmunocompetente, si es inmunocomprometido, ¿sí? ¿Qué falla inmunocompromiso tiene? Y luego si esto es infeccioso o no. Y en base a eso yo voy a comenzar a decir mis criterios, ¿no? Huésped, agente, ambiente y fármaco. ¿Correcto? Eso es muy, muy importante. Buena acotación. Buena acotación. ¿Qué más? Pero esta es una guía, No hay nada absoluto, ¿de acuerdo? No hay nada absoluto, pero es una guía. La siguiente.